a Dios por volvernos a reunir por este medio un domingo más y poder también compartir la reflexión del Evangelio en este día especial. Este es un día especial dentro de nuestro calendario litúrgico. Es el día en que recordamos y celebramos la transfiguración del Señor Jesús. Un día especial en nuestro calendario, y ya en los próximos domingos estaremos entrando a la época, al tiempo de Cuaresma. Entonces, en este día especial vamos a recordar ese texto, esa historia, ese relato, según el Evangelio de San Marcos. Y tenemos este relato en el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, los versículos del 2 al 10. No hacemos la lectura, como siempre, para acortar el tiempo del video. Y quiero que meditemos en esa palabra que se dejó oír en ese momento especial en la vida y experiencia de los discípulos, que dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. Fíjense que aunque estamos lejos ahora del capítulo 1, porque el domingo pasado reflexionamos en el capítulo 1 y vimos cómo el Señor se aparta a un lugar solitario para orar. En esta ocasión también Jesús se retira a un lugar apartado, con la diferencia de que ahora va buscando él quietud, va buscando tal vez un tiempo para orar, un tiempo especial, pero no va solo. Le acompañan 3 discípulos, los cuales en cierta forma a lo largo del Evangelio se convirtieron en un grupo cercano a Jesús. Y este grupo está conformado por Pedro y los hermanos Jacobo y Juan. Entonces ellos se alejan del grupo, y los discípulos que van con él no saben, no se imaginan lo que va a suceder. En realidad, mis hermanos, en esta experiencia, en este momento apartado de la multitud, de la gente, de los otros seguidores de Jesús, van a tener la oportunidad de ver a Jesús en toda su gloria y majestad. Me gusta esta idea y yo quiero que todos pensemos en ese momento especial que ellos compartieron con Jesús. Es especial porque lo van a ver transfigurado, lo van a ver lleno de gloria y majestad, pero Él aún no ha llegado al tiempo de su exaltación. Entonces solamente es un momento especial para ellos el compartir esa experiencia. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos en nuestra vida diaria, en nuestra relación con Dios, hemos tenido experiencias especiales? Estábamos el día jueves compartiendo en la aldea El Paso de los Jalapas un tiempo de acción de gracias con la familia del anciano Gregorio Montenegro. Y fue un momento especial. ¿Por qué? Porque el hermano, con sus 87 años de vida, estuvo muy grave, pasó casi un mes entubado en el hospital. La familia creía que él no regresaba el día que se lo llevaron, pero sin embargo él estaba de vuelta en la casa. Ese es un momento especial, una experiencia especial. Él quiso hablar en un momento dado del culto, pero no podía. Aún está afectado en su salud, pero está rodeado de su familia. Ya no tiene ninguna dependencia de aparatos. Son momentos especiales que nosotros como cristianos gozamos. Y es una manera también en la que nosotros, según yo entiendo y quiero compartir con ustedes, podemos en esa experiencia espiritual ver la gloria del Señor. ¿Cuántas veces hemos sentido de manera especial la presencia de Dios? Puede ser que algunos no lo hayan experimentado porque tienen poco tiempo de estar cercanos al Señor, o porque no han buscado esa presencia.
Aunque sea que nosotros hayamos tenido experiencias especiales, como algunos hermanos dan testimonio, y hayamos tenido visiones, y hayamos tenido la sensación de que Dios nos hablaba, nadie, mis hermanos, ninguna persona ha visto hasta hoy la majestad de Dios como estos 3 discípulos. En la montaña, ellos tienen la oportunidad de confirmar la grandeza de Jesús. Y ven algo, tal vez un poquito anticipo de lo que vendrá. Oyen instrucciones directas del Padre que habla desde el cielo. Es interesante entonces hacernos la pregunta: ¿cómo reaccionaría yo en una situación semejante a la que experimentaron Pedro, Jacobo y su hermano Juan? Fíjense que Pedro reaccionó hablando sin pensar, sin saber lo que decía. Santiago y Juan no sabemos cómo reaccionaron ni qué experiencia tuvieron, porque la Biblia no menciona que hayan expresado algo. Jesús es parte de ese maravilloso momento, representando con los otros 2 personajes el Evangelio. Elías y Moisés representan los profetas y la ley en su orden. Hay que atenderlos. Esa ley y esos profetas guiaban o dirigían la vida del pueblo judío. Pero como dije antes, está Jesús con ellos y Él representa el Evangelio, la buena noticia, y el Dios Padre, con la autoridad que tiene en su soberanía, manda a oír esa palabra. Este es mi Hijo amado, escuchad. En otras versiones dice, a Él oír. Es decir, mis hermanos, oír a Jesús. Fíjense que en el momento de esta experiencia, que es lo más singular que nosotros podemos encontrar en el Evangelio, el Señor nos dice, escuchad. Hay algo importante que nos está diciendo. La ley y los profetas han guiado al pueblo hasta este punto. Y nadie, ni Jesús, ni los evangelios, ninguno menosprecia la ley y los profetas, sino que esta buena noticia que Jesús trae, la confrontan con la ley. Pero ahora el Padre nos está diciendo, a Él oír. Yo quiero que pongamos atención en la propuesta de Pedro un poquito. Como dije, Pedro habla sin pensar. El mismo evangelio dicen que él propuso hacer 3 enramadas y quedarse ahí un tiempo, una para Elías, una para Moisés y una para Jesús, y quedarse ahí. Y el evangelio dice que él lo dijo porque no sabía lo que hablaba, estaban espantados. Sin embargo, estar ahí en lo alto, estar ahí con Jesús, estar ahí viendo y contemplando su grandeza, estar ahí oyendo la voz del Dios soberano, nuestro Padre. Fíjense que es un momento especial. No cabe duda que Pedro, aunque hablaba tal vez un poco espantado, pero nos está dando un mensaje, porque es un momento como para quedarnos ahí. Cuando alguno de nosotros en nuestra oración o devoción personal experimenta la presencia de Dios, no quisiera que ese momento acabara. Pero en el trajín de cada día, mis hermanos, es muy poco el tiempo que le podemos dedicar a la íntima comunión con Dios. Y es tan corto porque nos tenemos que ir pronto a los afanes del día. Si nos entretenemos mucho en nuestra devoción personal, nos vamos a atrasar. Pero ojalá cada uno de nosotros experimentara esa intimidad con Dios, esa cercanía con Dios, para ver su gloria, mis hermanos, para ser bendecidos y para que podamos tener esa revelación perfecta del Señor a nuestros corazones. Jesús, por supuesto, no quiere que nos quedemos ahí, porque a Pedro le dice y a los discípulos que bajen. Hay un momento en el que ellos pierden
Elías y Moisés ya no están, solo está Jesús. Y les dice que bajen del monte, que bajen de ese momento en el que estaban elevados en plena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque allá abajo está el pueblo, allá abajo están las necesidades. Recordemos que la gente, la multitud seguía a Jesús porque llevaban sus enfermos, porque estaban necesitados de la sanidad, de la liberación de espíritus inmundos, porque querían oír esa palabra nueva, esa palabra que les daba esperanza. Y aunque nosotros como miembros de la iglesia y como líderes de la iglesia, como pastores, podamos tener esos momentos de intimidad, no nos podemos quedar allí, sino que tenemos que ir a donde está la necesidad. Un cristiano o cristiana que camina con Dios experimentará momentos inolvidables en ese suelo sagrado como estaban ellos, en las alturas, para confirmar en nuestros corazones la grandeza de Dios, el poder de Dios, pero tenemos que volver luego a la tarea. Jesús pasa este momento de fortalecimiento espiritual porque Él se prepara para la pasión. Procuremos conocer de cerca a ese Jesús maravilloso, en su sencillez y humildad, pero también en su grandeza y majestad, en lo alto de su gloria y en su padecimiento en la cruz. Hermanos, vamos a entrar el próximo domingo al tiempo de Cuaresma, como decía al principio. Y este es un camino en el cual el Señor Jesús va en sufrimiento, va enfrentando oposición, va a ser juzgado, a ser maltratado, a ser crucificado, a ser condenado, aun cuando Él es inocente. El camino es así, es un camino difícil. Y nosotros vamos a caminar, si Dios lo permite, con Él. Pero vamos a llegar a un momento en el cual Él vence la muerte. Y ese es el momento de su exaltación. Si no caminamos con Jesús en este tiempo de Cuaresma, vamos también a sentirle menos sabor al momento de la exaltación de Jesús. Cuando nosotros veamos realmente el poder de Él y recordemos su triunfo en la cruz. Que Dios les bendiga, mis hermanos.